Muy buenas, bienvenidos a otro tutorial de Devir. En esta ocasión tenemos con nosotros a Carcassonne Safari, un juego que pertenece al universo de Carcassonne, pero que es totalmente independiente. No necesitáis tener otro juego de ese universo, simplemente esta caja. Y bueno, es un juego, el autor es Klaus-Jürgen Wreth, diseñado para partidas de 2 a 5 jugadores que tengan aproximadamente unos 7 años y una partida puede durar unos 35 minutos. Así que, pues nada, si me estáis viendo quiere decir que dentro de poco nos vamos a ir de viaje, porque Safari quiere decir en suajili viaje. Así que vamos a adentrarnos en la sabana africana, vamos a ver sendas, selvas, baobabs, elefantes, jirafas y vamos a poder construir charcas, ¿vale? Todo eso nos va a dar puntos y, como era de esperar, al final de la partida quien tenga más puntos pues será el ganador. Así que, pues sin enrollarme más, vamos a ver qué hay dentro de esta caja y cómo podemos empezar a jugar. Pues tenemos, ya lo tenemos todo aquí, tenemos 72 losetas de terreno, como podéis ver el dorso son todas iguales, pero después si miramos la cara nos podemos encontrar varias losetas diferentes. Por ejemplo, una de un animal y una senda, otra de un animal, senda y un baobab, otra de dos animales, senda y un baobab, o dos animales, selva y un baobab, ¿vale? Luego iremos viendo mejor qué tipos de losetas tenemos y cómo jugar con ellas, ¿vale? También tenemos fichas de animales con charca, ¿vale? Son estas de aquí, son 5 animales diferentes que se repiten 10 veces cada uno. Y estas fichas también, pues son básicamente para conseguir puntos y después podremos ver que las podremos juntar entre así 4 para conseguir crear una charca y conseguir más puntos, pero eso ya lo veremos después. Después tenemos aquí 30 fichas de viajeros, es decir, 6 de cada color. Después 2 fichas blancas todoterreno, una ficha elefante por cada color de cada jugador. Después también tenemos las fichas de puntuación 50-100, una loseta inicial que ocupa exactamente el espacio de 3 losetas de terreno, de esas de aquí, y por último el tablero de puntuación. Así que visto todo lo que tenemos, vamos a ver qué tenemos que hacer para empezar a jugar. Lo primero que tenemos que hacer es despejar la parte central porque será la superficie de juego en torno a la que estaremos el resto de jugadores. Y en un lateral pondremos las cosas que os voy a explicar a continuación. Tenemos que coger las 72 losetas de terreno y barajarlas, mezclarlas de forma que queden totalmente mezcladas y juntas o arrejuntadas, como queramos. Y después las ponemos en varios montones. Lo que queráis, podéis hacer 5, yo he hecho por ejemplo 4 montones, tampoco es sumamente importante que sean todos del mismo número de fichas, simplemente poner varios montones y ya está. Yo he puesto 4 fichas, a un lateral ponemos también el tablero de puntuación, a un lado del tablero de puntuación ponemos las 5 fichas de puntos, 50, 100 puntos. Vamos a poner en la parte central del tablero la loseta inicial, tal que así, y vamos a poner también las 2 fichas blancas todoterreno, como os lo digo a continuación. También lo tenéis en el libro de instrucciones por si lo queréis mirar, pero donde está el elefante arriba ponemos un todoterreno. Nos imaginamos que el todoterreno ocupa lo que sería el espacio de una loseta de terreno y el otro lo ponemos en la casilla del chimpancé o del mono, pero en la parte de abajo. Ahora solo falta que los jugadores que hay en la mesa escojan uno de los 5 colores que tienen. Yo, por ejemplo, voy a escoger el amarillo, así que cogeré las figuras de viajeros del color que yo he escogido, el amarillo. Esta es mi reserva personal de puntuación, luego os explicaré cómo funciona, y por ejemplo mi compañero, vamos a figurar que somos 2, escoge el verde, así que le doy todas las fichas de viajero correspondiente al color que ha escogido. El resto, porque no somos más de 2 jugadores, en esta ocasión puede ser hasta 5, ya lo sabéis, estos viajeros los ponemos aquí detrás. Y ahora nos queda por escoger nuestro elefante. Como yo he escogido el color amarillo, pues evidentemente me cojo el elefante amarillo y lo pongo en la casilla 0 del tablero de puntuación. Lo mismo hará mi compañero con su elefante verde, porque él es el verde, y lo pondremos también en la casilla 0. Si hubiéramos más jugadores, pues cada uno pondría el elefante de su color también en su casilla número 0 y cogería los viajeros correspondientes al color que ha cogido. Como estos elefantes sobran, pues nos los llevamos. Y por último nos queda esta reserva, que son las fichas de animales con charca. Cogeremos 2 por jugador boca abajo y las pondremos delante de él,
y lo mismo haremos con el otro contrincante, esto boca abajo, y las pondremos boca abajo enfrente de él. Y ahora sí, vamos a empezar a jugar. Antes de entrar en materia, eso sí, vamos a recordar cuál es el objetivo de Safari. Antes lo hemos visto un poco por encima, ahora vamos a entrar más en materia. Como os decía, Safari es viajar, vamos a entrar en la sabana africana, vamos a ir descubriendo sabanas, sendas, selvas y baobabs. Cuando cerremos una senda, una sabana o una selva, esto nos va a ofrecer unos puntos adicionales que sumaremos en nuestro marcador. Los baobabs nos van a dar la posibilidad de sumar fichas de animales a nuestra reserva de animales y con ellas también podremos hacer charcas, lo que también aumentará la puntuación en nuestro marcador. Y como ya sabéis, quien tenga más puntos al final de la partida, ese será el jugador que gane. Así que antes de empezar a jugar, lo que tenemos que hacer es girar nuestras fichas de animales para desvelar qué reserva de animales tenemos y contamos con ella. Bien, y ahora sí. Para empezar a jugar siempre se juega en sentido horario, eso sí, acordaos, siempre en sentido de las agujas del reloj, es decir, empiezo yo, después iría mi compañero de aquí, después vosotros, si jugaréis con nosotros, y así sucesivamente. Cada turno tiene 3 fases. En la primera fase del turno, lo que tenemos que hacer es robar una loseta de terreno de cualquiera de los montones que tengamos aquí. Como ya sabemos, el dorso es siempre igual, con lo cual no tenemos ni idea de qué nos deparará la cara de la loseta. Así que al azar cogemos una y tenemos que situarla en la superficie de juego, de manera que al menos uno de los lados de la loseta toque con otro y, sobre todo, también que encaje correctamente, es decir, en este caso, por ejemplo, encaja porque continuamos la senda. Si, por ejemplo, la pusiésemos aquí, no encajaría porque esto sería una selva y aquí tenemos una senda, con lo cual no parece que nos encaje como si fuera un puzzle. Lo ponemos aquí. Y ahora vamos a ver qué nos depara la fase 2. La fase 2 del turno tiene 3 posibilidades diferentes para poder realizar. Una de ellas es que podemos poner una ficha de viajero en la loseta que acabamos de poner. Esa es una de las posibilidades que podemos hacer en la segunda fase. Otra sería mover la ficha, una de las fichas del todoterreno. Y otra posibilidad que podríamos hacer, ya sabéis chicos, son 3 posibilidades dentro de la fase 2, pero no podéis hacer las 3, sino una de las 3. La tercera sería, si ya tenemos una charca iniciada, pues ampliarla, y si no tenemos ninguna iniciada, pues empezarla con la ficha de animal. Esas serían las 3 posibilidades que tenemos dentro de la fase 2 de nuestro turno. Vamos a ver cuál es la fase tercera. Y llega el momento más suculento, porque en esta tercera fase lo que tendríamos que hacer sería provocar una puntuación. En el momento de provocar una puntuación, si tuviéramos que necesitamos tener la ficha del viajero para generar esa puntuación, una vez sumados esos puntos, cogeríamos esa ficha de viajero y la devolveríamos a nuestra reserva personal. Los puntos acumulados los añadiríamos en nuestro marcador de puntos, es decir, si yo en esta operación hubiera ganado 6 puntos, cogería mi elefante amarillo y lo movería hasta el 6. ¿Sí? ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si para generar más puntos yo hubiera utilizado una de las fichas animal? Pues la dejaría boca arriba a un lado, esa ficha ya está descartada. Si yo, por ejemplo, necesitara, todo esto lo veremos más adelante, pero si yo necesitara recoger una ficha de animal de la reserva de animales y no hubiera más fichas, lo que haríamos sería coger estas fichas que todos tenemos descartadas, las pondríamos boca abajo, las mezclaríamos y entonces cogería esa ficha y ya habríamos generado una nueva reserva de fichas de animales. ¿Qué pasaría si, por ejemplo, yo soy buenísimo y voy sumando puntos y llego a dar toda la vuelta al marcador, que como vemos el máximo son 49, con lo cual llegaría aquí con 50 puntos? Cojo una ficha de 50 y la tengo aquí, la pongo delante de mí, con lo cual ya sabemos que si mi elefante va recorriendo el marcador de puntuaciones, siempre sería sumándole 50 puntos. ¿Qué pasa si ya no soy buenísimo? No, que soy un crack y entonces he dado 2 vueltas al tablero y llego al 100. Pues entonces damos la vuelta a la ficha de puntuación para poner el número 100 y así sumaríamos 100 puntos siempre al recorrido de nuestro elefante en el marcador. Antes de seguir avanzando vamos a recapitular un momento y vamos a resumir rápidamente cómo vamos hasta ahora, ¿vale? Un turno tiene 3 fases. Primera, robar loseta y colocarla de forma que alguno de los lados como mínimo toque y que encaje correctamente el dibujo. 2. La segunda fase tiene 3 posibilidades diferentes a realizar. Una es poner ficha de viajero en la loseta que acabas de situar. 2. Mover una de las 2 fichas todoterreno. 3. Pues empezar o ampliar una charca.
Y la tercera fase de nuestro turno sería generar puntuación. Como hemos visto, esas son las tres partes de un turno. Pues bien, ahora vamos a ver qué ocurre con cada una de las losetas que hay, es decir, hemos visto que hay tipos diferentes de losetas, algunas con sendas, otras con selvas, con baobabs, con animales. Vamos a ver qué ocurre con cada una de ellas. En esta primera muestra vamos a ver qué ocurre con la loseta de senda. Aquí tenemos esta loseta de senda. ¿Qué ocurriría? Necesitaríamos cerrar la senda para poder generar puntuación. ¿Cómo se cierra una senda? Imaginemos que seguimos jugando y alguien pone esta loseta aquí. Pues bien, en esta ocasión la senda estaría cerrada. ¿Cómo se cierra una senda? Pues cuando se cierra sobre sí misma o bien cuando la senda acaba en una selva. Si por ejemplo tuviéramos la ficha de viajero en esta senda, nota, no podemos poner una ficha de viajero en esta senda si ya hay otra ficha de viajero en la senda, ¿vale? Es decir, podemos poner un viajero siempre y cuando la senda esté libre de otros viajeros. ¿Vale? Pondríamos la senda aquí y entonces pasaríamos a sumar los puntos. Antes hemos dicho, los animales nos dan puntos, sí, pero no la cantidad de animales, sino la cantidad de animales diferentes que hay en esa senda. En esta ocasión, por ejemplo, vemos que hay 3 animales, sí, pero 2 son jirafas y 1 elefante. Por tanto, yo no sumaría 3 puntos a mi marcador, sino sumaría 2 puntos, porque tengo jirafas y elefantes. 2 tipos de animales diferentes. En ese caso sumaría 2 puntos. ¿Qué puedo hacer? Pues si alguna de mis fichas de animal es diferente a alguno de los animales que tengo aquí, puedo sumar, puedo descartarme, digamos, esa ficha de animal y sumar más puntos. En la página 3 del libro de instrucciones tenéis la puntuación en función de la cantidad de animales diferentes que hay en la senda. Si no recuerdo mal, un animal diferente nos da 1 punto, 2 animales diferentes nos dan 3 puntos, es decir, en esta ocasión yo sumaría 3 puntos y 3 animales diferentes sumaría 6 puntos. Si yo, por ejemplo, digo, bueno, pues bien, aquí tenemos jirafas, un elefante, puedo descartarme de este león, estoy sumando 3 animales diferentes y entonces consigo 6 puntos. Pues dejaría el animal aquí y sumaría a mi elefante, lo pondría en el marcador 6 del tablero de marcación. Esto es lo que pasa con las losetas de sendas. Ahora vamos a ver qué pasa con otro tipo de losetas. Pues como por ejemplo las losetas de selva. Imaginemos que hemos seguido jugando y entonces hemos cerrado nuestra selva tal que así. Como podéis ver, hemos cerrado esta selva porque no queda ninguno de los laterales abiertos y no queda tampoco ningún hueco dentro de esa selva, es decir, está toda cerrada. Imaginemos pues que es el turno de mi compañero y entonces mi compañero, o mi contrincante mejor dicho, ha visto que no hay ningún otro viajero dentro de esa selva, así que él puede plantar su figura viajera y entonces generar puntuación. ¿Cómo funciona la puntuación en las losetas de selva? Bastante parecido a cómo funcionan las losetas de senda, pero tienen una calidad diferente. Es decir, el funcionamiento es igual. Funciona de la forma siguiente. No contabilizamos los números de animales o la cantidad de animales en total que tenemos, sino los animales diferentes que tenemos. Es decir, en este momento mi contrincante tiene 2 leones y un elefante, con lo cual volvemos, no sumará 3 puntos, sino sumará 2 puntos. Los leones cuentan un tipo de animal diferente y el elefante cuenta otro tipo de animal diferente. Así que recibirá 3 puntos. Otra cosa es que mi contrincante también decidiera descartarse alguna ficha de animal si alguna de las que tiene es diferente a las que ya hay. Si por ejemplo tuviera un león y un elefante, puesto que son los mismos animales que ya tiene en la selva, no podría descartarse esa ficha para sumar puntuación. Pero como da la casualidad que tiene una cebra, sí que podría descartarse de esa cebra para sumar un tipo de animal diferente más a su selva particular, con lo cual tendría leones, elefantes, cebra. Son 3 animales distintos y suma 6 puntos. Hasta aquí todo funciona igual que la loseta de senda, pero en las de selva tenemos la particularidad de que tenemos pájaros. Esos pájaros no cuentan como un tipo de animal diferente, sino que esos pájaros suman 1 punto por cada pájaro que haya en esta selva. Da la casualidad que en esta selva solo hay 1 punto, con lo cual, como mi contrincante tiene leones, elefantes, se descarta de una cebra, tiene 6 puntos y tiene un pájaro, suma otro punto más y tiene 7 puntos para sumar en su marcador.
¿Qué hubiera pasado si, por ejemplo, en vez de un pájaro hubieran habido 3? Pues que en lugar de 7 puntos hubiera sumado 10 puntos a su marcador. ¿Qué otra loseta nos podemos encontrar? Pues exactamente el baobab. Este arbolito de aquí se llama baobab. Lo deberíamos poner en la superficie de juego respetando las mismas normas, es decir, de manera que al menos un lado toque con otra loseta y de manera que encaje correctamente con el dibujo del resto, es decir, encajando ese puzzle que va a conformar nuestra sabana. En este caso, pues encajaría porque es prado de sabana, así que lo podríamos poner aquí. En este momento, con las losas baobab, tienen también su particularidad, su intríngulis, y es que pues, en ese momento podríamos poner a descansar una ficha de viajero a la sombrecita de ese arbolito. Cuando tengamos un baobab decimos, este viajero va a descansar aquí un rato. ¿Vamos a recibir puntuación? No, pero sí que vamos a recibir 2 fichas de animales de la reserva que pondremos aquí y las descubriremos para ver con qué tipo de zoológico contamos en nuestra reserva. ¿Qué pasaría con las losetas? Bueno, pues llegará un momento que seguiremos jugando y entonces cada uno de los 8 costados de esta loseta, digamos, pues por ejemplo que la hemos puesto aquí, seguimos jugando y ponemos fichas aquí, losetas aquí, 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 aquí. Es decir, cada uno de los lados de la loseta quedan cubiertos por otras losetas. Pues entonces nos veremos obligados a retirar de su descanso a este viajero y devolverlo a nuestra reserva natural. No os pongo las fichas, chicos, porque no van a encajar el dibujo, pero nos imaginamos que aquí son las fichas, ¿vale? O sea que es decir, que todos los lados quedan cubiertos por otras fichas. En ese momento, como os decía, tenemos que retirar de su descanso a nuestro viajero que está aquí tan plácidamente descansando a la sombra de los pinos, pero nos lo llevamos, lo devolvemos a nuestra reserva general. ¿Nos va a dar puntos? Tampoco, pero sumaremos otras 2 fichas de animales más que pondremos en nuestra reserva y giraremos para ver cuál es nuestro zoológico. Eso es lo que pasa con las losetas de baobab. Vamos a ver ahora qué pasa con los todoterreno. Con esas fichas blancas puedes ejecutar 2 tipos de movimientos, con uno recibirás puntos y con el otro no, la vida. Pero vamos a ver cómo funciona. Imaginemos que hemos ido jugando, yo tengo mi viajero aquí en este trocito de selva, me toca robar loseta y digo, oh, puedo seguir este trocito de selva, lo puedo seguir tal que así, pero como ya he puesto un viajero no puedo poner otro, pues entonces puedo acercar el coche a esta parte de selva. Acercar el coche no es cerrar la selva, así que por ahora pues no he recibido puntos. Seguimos jugando, me vuelve a tocar y vuelvo a robar otra loseta. Y digo, ¡ay, qué maravilla! ¡Qué casualidad! El azar ha querido que me toque un trozo de selva con el que puedo cerrar esta selva, pero es que tengo todoterreno aquí. No preocupes, coge las llaves, retira el todoterreno, marcha atrás, puedes poner esta loseta aquí, el todoterreno lo dejas en tu zona de juego y encima puedo poner otro viajero, en la senda, porque en la senda sí que no hay otro viajero. Así que aquí podría ya, hemos cerrado la selva, yo cogería los puntos que me pertenecen por la selva y además cogería 3 puntos por este todoterreno que he sustituido por una loseta. Una vez sumados mis puntos en el tablero de marcación, debería coger las llaves, primera, freno de mano y dejo otra vez el todoterreno donde yo quiera, pero tiene que estar al menos tocando con una loseta de superficie de juego. Al empezar el tutorial os comentaba que las fichas de animales os ayudarían a conseguir puntos. Ya hemos visto cómo nos pueden ayudar a conseguir puntos cuando, por ejemplo, podemos sumar un animal distinto a los animales que están dentro de nuestra senda, selva, etc. Pero también os comentaba que podíamos también construir charcas. Y ahora vamos a ver qué pasa con esas charcas. Tú imagínate, vosotros imaginaos que yo cojo una loseta de lo que sea, la pongo y, por ejemplo, ha sido esta, la he cogido de aquí y la he sumado a este senda consiguiendo el camino y decido no poner ningún viajero. ¿Por qué? Porque, si bien recordamos, una de las 3 posibilidades que tenía yo en la fase 2 de mi turno es o bien poner un viajero o bien construir o ampliar una charca. Bueno, pues yo no pongo un viajero aquí, pero decido iniciar una charca.
y decido iniciarla en la misma loseta que he puesto. Digo esto porque es muy importante que tengáis en cuenta que no hace falta que sea en la misma loseta que acabéis de poner, es decir, yo acabo de poner esa loseta, pero también podría empezar a construir la charca en esta loseta de aquí, si no pongo un viajero. Si pongo viajero, ya he hecho una de las 3 posibilidades diferentes de mi fase 2 del turno, así que ya no puedo empezar. Pero ahora mismo, pues como os he dicho, vamos a ver lo que pasa con las charcas, y si vamos a ver lo que pasa con las charcas, pues tengo que empezar a construir una charca. Así que voy a poner esta ficha de animal que tiene un charquito en medio, y la vamos a poner en una esquina de la loseta, ¿vale? Siempre tienen que estar en las esquinas de las losetas. Eso sí, condición sine qua non para que una ficha de animal pueda empezar a construir una charca, pues que esa esquina esté limpia. ¿Qué se considera limpio? Bueno, pues que haya una senda, o sabana, digamos, y a lo mejor un arbustito o una hierbita pues no puede ser ningún obstáculo, pero por ejemplo no podríamos poner esta charca en esta parte de aquí porque aquí hay selva, ¿sí? Entonces empezamos a hacer la charca en esta esquina. Y eso sí, en cuanto pongo mi esquinita de charcas, es decir, mi ficha de animal aquí, entonces sí que tengo que poner un viajero encima. Solo con este movimiento de poner el viajero encima, chicos, me acabo de ganar 3 puntos más en mi marcador. Así que seguiríamos jugando. Vamos a ver cómo podemos ampliar estas charcas. Condición sine qua non también para poder ampliar charcas. Pongamos por caso que yo esta charca la he empezado a construir aquí. ¿Sí? Pongamos por caso que esto lo tenemos tal que así, con lo cual aquí podríamos construir charca en todas las esquinas porque todas están limpias. Yo he empezado a construir una charca aquí y pues los demás jugadores también han ido ampliando mi charca. Yo puedo ampliar la charca del resto de jugadores o puedo ampliar mi charca, como quiera. Por esta primera pieza que he puesto aquí he recibido 3 puntos. Otro jugador que decida ampliar la charca, por ejemplo, este de aquí, tiene que ver que el animal de su ficha de animal no coincida con ninguno de los animales ya presentes en la charca. Si coincide, no podrá ampliar la charca, ¿vale? Como mi animal es una cebra, él pone un león, pues aparentemente no hay ningún problema a no ser que el león se coma la cebra, eso ya es cosa suya, pero para el juego no nos afecta, así que él pondría su trozo de charca aquí y estaríamos ampliando la charca. En este momento él no va a poner un jugador encima de la charca porque ya está, se tocan charca con charca, ¿vale? Entonces pondría aquí la charca y se llevaría los puntos correspondientes a haber puesto la segunda ficha de la charca. En el libro de instrucciones tenéis también los puntos correspondientes por el orden en que pone la ficha, es decir, no es lo mismo, no consigues los mismos puntos poniendo la segunda ficha de la charca que poniendo la tercera ficha de la charca o que cerrando la charca, ¿vale? O sea, es decir, que poniendo la cuarta ficha de la charca. ¿Qué hubiera sido más inteligente que hubiera hecho mi contrincante? Pues mi contrincante podría haber iniciado una charca, pero en la diagonal. Como no se tocan, digamos, los lados de la charca, él aquí sí que podría haber puesto su jugador y entonces hubiera recibido 3 puntos, ¿vale? Entonces, ahora solo falta ver quién va a cerrar la charca. Si, por ejemplo, soy yo el que cierra la charca, ¿no? Hemos seguido jugando y he puesto un chimpancé y una jirafa. Hemos seguido jugando, con lo cual tenemos que los 4 animales que hay dentro de la charca son distintos. Yo he empezado a crear una charca en una diagonal y mi contrincante ha empezado a crear otra charca en otra diagonal. ¿Qué pasa? Él no ha podido ampliar la charca porque solo tiene una ficha y es una cebra, ya hay una cebra. Y yo tenía más fichas de animal y he podido cerrar esa charca. Yo, al haber cerrado la charca, me llevo 6 puntos, que son los puntos correspondientes a haber colocado la última ficha en la charca, ¿vale? Lo podéis ver en el libro de instrucciones, y entonces recojo, como ya está cerrada la charca, tengo que coger mi ficha de viajero y vuelve
a mi reserva personal, sumando otros 3 puntos más, porque retirar el jugador se lleva 3 puntos. ¿Qué pasa? Como él también tiene jugador y también tiene que retirar su ficha de viajero, también sumará 3 puntos a su marcador, ¿vale? Pero él no va a sumar los 6 puntos correspondientes a haber cerrado la charca, que sí los he sumado yo. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si en lugar de dos contrincantes, o sea, de dos fichas de viajeros distintas, hubiesen habido las mismas? En este caso, cierro la charca, me llevo los 6 puntos correspondientes a haber puesto la última ficha de la charca para cerrarla, y ¿qué pasa? Me tengo que llevar 2 viajeros, con lo cual ¿sumo otros 6 puntos más a mi marcador? No. Como los viajeros son del mismo color, suman solo 3 puntos. Solo suman 3 puntos cada viajero retirado cuando son de diferente color. Y así es como construimos una charca y cómo con ella podemos sumar puntos a nuestro marcador. Una de las cosas que tenemos que tener en cuenta en Carcassonne Safari es que aunque el juego en principio no permite que más de un viajero o más de una ficha de viajero esté en la misma selva, en la misma senda o en la misma sabana, a veces puede ser que por el devenir del juego 2 fichas de viajero que aparentemente no estaban en la misma selva o en la misma senda o en la misma sabana acaben estando en la misma selva, en la misma senda y en la misma sabana. ¿Por qué? Imaginemos, por ejemplo, que antes hemos construido esto por orden, ¿no? Nos ha salido así al azar, no estaba preparado en absoluto. La loseta de selva aquí y después hemos puesto esta aquí. Pero imaginemos que en vez de haber sido en este orden, nosotros tuviéramos esta loseta, el jugador ha puesto su viajero, en este caso yo he puesto mi ficha de viajero. Por ejemplo, mi contrincante roba loseta y le toca esta, la pone aquí, y como aparentemente no está en la misma selva, pues coge y pone su viajero en esa selva. Y después, por ejemplo, yo, en este caso pues somos 2 jugadores, pero otro jugador, por ejemplo, roba loseta y pone esta selva aquí, con lo cual está cerrando la selva. En este momento, 2 fichas de viajero que aparentemente no estaban en la misma selva, están en la misma selva. Y esta casuística se puede dar muchas veces durante el juego de Carcassonne Safari. ¿Qué ocurre? Nada. En ese momento, quien tenga el mayor número de fichas de viajero en esa misma selva es el que se va a llevar los puntos correspondientes al haber cerrado la selva, teniendo en cuenta los animales distintos que hay, si hay pájaros, si no hay pájaros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasa si ambos jugadores tienen el mismo número mayor de viajeros, de fichas de viajero en esa selva o en esa senda o en esa sabana? En este caso, por ejemplo, sería ese caso. Es decir, los dos tenemos un jugador, con lo cual tenemos el mismo número de jugadores. Pues en ese caso no pasa nada, simplemente sumaremos los mismos puntos él y yo. Entonces seguimos jugando a Carcassonne Safari y cuando ya no haya más losetas terrenos para robar, eso quiere decir que hayamos puesto las 72 en nuestra superficie de juego, ahí es cuando se acaba Carcassonne Safari. En ese momento es cuando tenemos que empezar a hacer todo el recuento de puntuación. Para ello tenemos que tener en cuenta, muy en cuenta, las instrucciones, es decir, cada animal que tengamos, ficha de animal que tengamos en la reserva es un punto más. Todo eso lo podremos ver súper bien explicado y muy resumido en la página 7 del libro de instrucciones. Es mejor que lo miréis allí y podáis puntuar muy bien cuál es vuestro score para pues determinar quién ha ganado Carcassonne Safari. Como veis, es un juego que aparentemente es un poquito complicado, que tiene muchos pasos, pero es muy divertido. Así que espero serviros de ayuda para empezar a jugar a Carcassonne Safari, que os convirtáis en unos profesionales y que os adentréis de lleno en todo el universo de Carcassonne, que tiene muchísimo para ofreceros. Así que nada, chicos, hasta otra y pasadlo muy bien.